Saludo cordial, querida familia dominicana, en este tercer capítulo. Estoy muy contento de que ya estemos avanzando, llegando casi a la mitad de todo nuestro curso. Han pasado las semanas, han pasado los meses y ya vamos viendo los frutos. Los frutos que el Señor nos va dando, a los que perseveramos, a los que tenemos la disciplina. Y vamos a pedirle la acción del Espíritu Santo para este tercer capítulo, para adentrarnos plenamente a este punto. Y vamos a pedir el auxilio del Espíritu Santo por medio de Mamita María. Ella que recibió su Espíritu Santo, nos acompañe, nos guíe y haga de nosotros templos del Espíritu. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Pedimos también la intercesión de nuestro Padre Santo Domingo de Guzmán. Padre Domingo, intercede por nosotros para poder comprender que los predicadores y las predicadoras necesitamos de la palabra de Dios y la acción del Espíritu Santo para vivir conformes al Evangelio. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pues bien, entramos en esta clase, en este video, en nuestro tercer capítulo, que tiene por nombre Prulla, fuerza de la comunión, laicos, monjas y frailes. Y vamos a ver cómo Prulla comienza a configurar ya la idea de la orden de predicadores. Hemos visto en el primer capítulo todos los acontecimientos históricos que llevaron a Domingo de Guzmán y a su obispo Diego de Osma a adentrarse en una manera nueva de predicación. En el capítulo segundo vimos cómo esa predicación comienza a tener frutos y por medio de esa predicación cómo Santo Domingo se le pide o se le encomienda más bien que vaya a Prulla, que vaya a Fanjeaux y desde allí pues siga la labor de la predicación. Nos encontramos ya entonces en este tercer capítulo, fuerza de la comunión. Pues bien, queridos hermanos, en el capítulo anterior habíamos mencionado cómo Santo Domingo había optado por quedarse en la región que va desde Fanjeaux a Montreal. Montreal, Fanjeaux. Son dos pueblitos en dos pequeñas colinas, una de la otra, separadas, y en medio de esos dos pueblitos había los pueblos grandes, fortificados, porque pues en ese tiempo tenían grandes murallas, pues por el tema de las guerras y eso tenían que estar bien fortificadas. Había un pequeño pueblecito que se llamaba Prulla. Prulla, no olvidemos esto. Fanjeaux, Montreal, Prulla en el centro. Esta gran zona es donde Santo Domingo va a predicar, se va a encargar de la predicación. Mientras los demás predicaban en otras regiones, Domingo se encarga de predicar aquí. El obispo Diego de Osma ha decidido irse por fuerza mayor a España, porque imagínense, él estaba en Italia, ¿sí? Fue a Dinamarca, murió la noble que habíamos dicho el matrimonio, no pudo concretar el matrimonio, va a Italia a saludar al Papa, de allí decide ir a España, pero digamos se encuentran en Montpellier con los legados pontificios, discuten, decide quedarse a predicar durante algún tiempo y luego pues tiene que volver a España porque ya tiene su diócesis, entonces tiene que ir a España, a Osma, a organizar algunos asuntos de su diócesis para luego regresar y seguir la predicación. Entonces Santo Domingo se ha quedado, digamos, sin su amigo con Diego, sino que Diego pues se va a España a organizar algunos asuntos que tiene en España y Domingo decide quedarse allí predicando, sigue predicando allí en esta región. Prulla, este pequeño pueblito, se convirtió para nuestros predicadores en el lugar clave desde donde debería dirigirse toda la empresa de la predicación, ¿no? O sea, Santo Domingo va a predicar en una gran región, pero tiene que tener un centro de mando, o sea, un lugar donde pueda organizar toda esa empresa de la predicación. Y decide Santo Domingo
que ese centro de la predicación debe ser Prulla. ¿Y por qué Prulla? Hay una bella historia que cuentan que se dice que Santo Domingo estaba en Fanjeaux, que es la ciudad de una colina, y en esa colina hay un mirador, y Santo Domingo estaba contemplando toda la región que tenía que predicar. Y se dice que en una tarde Santo Domingo, después de contemplar y de orar, vio que caía como que un rayo, el sol caía él estaba en un alto, sobre un lugar. Y ese lugar donde cayó esa señal, esa luz, esa gran luz, pues era Prulla. Y allí en Prulla hay una pequeña capilla, iglesia, un templo consagrado a Nuestra Señora, a la Virgen María. Entonces se dice que Santo Domingo, pensando dónde iba a colocar el centro de mando, desde dónde iba a dirigir la predicación de esa zona, en Francia, pues la Virgen le ilumina que tiene que ser desde allí, de Prulla. Allí hay una pequeña iglesia. Y Santo Domingo decide entonces que desde Prulla, desde ese pueblito que está allí, empezar la predicación. Se sabe muy bien que nuestros predicadores encontraron una capillita, la que les dije hace un momento, la capilla de Nuestra Señora de Prulla. Pero esa capilla estaba en muy mal estado. ¿A causa de qué? Pues las guerras, de las plagas, pues el hambre, había ocasionado que muchos lugareños, muchas personas que vivían alrededor de Prulla, pues abandonaran Prulla y se fueran pues a las ciudades más importantes, o a Montreal o a Fanjeaux. Y allá vivían. Y el pueblito y el caserío pues lo abandonaron y se fueron. Y la capillita estaba pues un poco destruida. Eso significó que no fue nada fácil para Domingo y Diego comenzar la fundación de Prulla. O sea, desde Prulla vamos a comenzar la empresa de la predicación. Ya vamos a tener como a institucionalizar o a organizar o vamos a visualizar un poco. Antes eran predicadores que iban, ¿no? Predicaban de pueblo en pueblo, pero ahora vemos que ya quieren consolidar la predicación y lo hacen en Prulla. Y quieren reconstruir la iglesia. Bello, y algo que me quiero detener aquí, mientras yo preparaba mi clase, pensaba yo en algo muy interesante. Tenemos la bella escena de San Francisco de Asís, que decide reparar, porque el Cristo de San Damián le dice, repara mi iglesia, ¿no? En San Damián, la capilla que está totalmente destruida. Y Francisco decide reconstruir San Damián, ¿no? Y tenemos la misma escena en Domingo. En Prulla, en esta pequeña capilla de Nuestra Señora de Prulla, totalmente abandonada, desalojada, Domingo y Diego deciden reconstruirla para desde allí comenzar la labor de la predicación. Entonces me daba cuenta de esto, ¿no? Santo Domingo también tiene esa labor, el predicador, de construir la iglesia, de reconstruirla, no solo en lo material, sino que Prulla también era la mejor imagen de lo que estaba pasando en este momento en la iglesia, una iglesia destruida, una iglesia abandonada. Y Domingo decide esta iglesia, por medio de esta señal del cielo, digamos a Francisco es la señal del Cristo, ¿no? Repara mi iglesia, y a Domingo ese reparar de la iglesia se da en el templo de Nuestra Señora, o sea, María le pide, intercede, ¿no? María intercede para que Domingo repare la iglesia. Bellísima imagen. Eso ya es una interpretación propia que hago. Pues bien, aquí es donde comprendemos que fue la fuerza de la comunión en Prulla lo que permitió reconstruir y fundar la orden. Ahora sí, esa empresa de la predicación. ¿Por qué no decir, aquí en Prulla comienza el nacimiento de la familia dominicana? Cuando los misioneros católicos llegaron a Prulla, cuando Santo Domingo llegó a Prulla, algunos fieles, algunos de los pocos pobladores o lugareños que quedaban, por ejemplo, tenemos algunos nombres que tenemos en documentos como Isarno, Guillermo. El primero se dice Isarno, se dice que se convirtió en monjeal, cuando esa famosa discusión que vimos que estaba el pueblo y que los libros y en el fuego y todo ello, si se acuerdan del capítulo anterior, miren sus apuntes, pues
muchos de los que estaban allí se convirtieron, 150 personas, habíamos dicho. Pues bien, muchos de esos conversos pues comenzaron a ayudar a Santo Domingo en Prulla, ayudarle a qué, a reconstruir la iglesia. Y eso es bellísimo. Entonces, recordemos que esa iglesia se llamaba Nuestra Señora de Prulla, consagrada a la Virgen María. Y allí los predicadores, Santo Domingo y los que estaban predicando con él, recitaban el oficio divino, celebraban la Eucaristía. Y el obispo Diego decidió levantar allí un monasterio. Estaba la capillita y el obispo Diego decide levantar junto a la capillita de Nuestra Señora un gran monasterio. ¿Por qué? Porque resulta y acontece que habían monasterios de herejes para mujeres también. O sea, los cátaros también tenían monasterio para las mujeres que se convertían al catarismo. Se hacían herejes. Y cuando Diego y Domingo predicaban a las mujeres, al pueblo, entre el pueblo, muchas mujeres se convertían, pero querían seguir viviendo como religiosas, digamos, ¿no? Seguir viviendo en el abandono, la vida común, rezando, orando. Y Diego decide, pues, hombre, construyamos un convento donde todas las mujeres que se han convertido al catolicismo de nuevo, pues tengan un monasterio donde vivir una vida religiosa, una vida regular. Y Diego, pues, decide, junto con Domingo, levantar un monasterio. Bellísimo. Vemos que así es como va comenzando el nacimiento de la vida, digamos, de las monjas dominicas. Aquí es el nacimiento. Todo lo que estoy contando aquí es el nacimiento de la parte femenina de la orden, ¿no? Y eso se debe, en cierta manera, a Diego, al obispo, es el que tiene esa visión. Pero como hemos dicho que Diego tiene que partir para España, pues Diego le encomienda a Santo Domingo ser el prior, el superior, quien dirija no solo a las monjas, sino quien dirija la construcción del monasterio. Él tiene la idea de construirla, pero es Domingo, junto con otro hermano, quien comienza la labor de la construcción del monasterio, allí en Prulla. Y es así como estas mujeres pues sostenían la misión de los predicadores, ¿no? Mientras los predicadores iban a predicar, pues estas mujeres con su oración y también con su, digamos, con su atención, sostenían la labor de los predicadores. Pero Diego y Domingo, para poder fundar un monasterio, necesitaban de la autorización del obispo de la zona. Y el obispo de la zona se llamaba Fulco, que más adelante lo vamos a ver. Fulco, que va a ser muy importantísimo para los dominicos, para la orden. Fulco era el obispo de Toulouse, de Tolosa, era el obispo como de toda esa zona, y el obispo les da la autorización para que funden ese monasterio. Pero tenemos otras grandes personas que van a ayudar a la construcción de este monasterio, la reconstrucción de la capilla de Nuestra Señora. Por ejemplo, tenemos a un religioso que se llamaba Guillermo de Claret y él tenía una hermana que se llamaba Raimunda Claret. Y Raimunda va a ser de hecho la primera priora del monasterio. Ella entra al monasterio y da todos sus bienes al monasterio. Y con estos bienes, pues indudablemente pueden construir el monasterio, reconstruir la capilla y seguir construyendo algunas partes del monasterio. El obispo le encomendará la construcción del monasterio a Guillermo, que era uno de los predicadores que acompañaba a Domingo, y a Domingo le encargó todo el cuidado espiritual del monasterio. Otra familia que se les unió, porque ya pues aquí comienza la familia dominicana, laicos, que comenzaron a ver la reconstrucción de ese monasterio, qué estaba pasando allí, y decidieron darse también a la labor de los predicadores. Encontramos, por ejemplo, la familia de Arnaldo y su mujer Alasaica. Más tarde su hijo Guillermo también va a entrar a la orden de predicadores. Sabemos que un 17 de abril Domingo obtuvo la fundación, más que la fundación, la donación de la iglesia de San Martín, con todas las propiedades. Era otra capillita que estaba cerca y que a Santo Domingo se la donaron con todas sus propiedades
y Santo Domingo pues la toma y en diciembre de 1210 más o menos obtuvo de manos de Raimundo de Villar muchas otras donaciones. Y aquí hay algo muy interesante porque vemos una faceta de Santo Domingo, una faceta de administrador. O sea, un Santo Domingo que construye un monasterio, un Santo Domingo que entra en relación con otras personas y esas personas le hacen donaciones a él y él comienza como a administrar todo eso para poder construir el monasterio de Prulla. Domingo tardó sin tardanza en que quedara por escrito todas esas donaciones que le daban, pues quedaba todo eso por escrito, todo eso quedaba por escrito. Y Santo Domingo se esforzó por construir en el centro, pues una propiedad, el monasterio con todas sus localidades y la capilla. Entonces, en esa labor de la reconstrucción, esa labor, entra Domingo de Guzmán a la cabeza, delegado por Diego, que no está en ese momento. Los lugareños de la zona que ven a Domingo, ven la empresa y deciden donarse, los laicos que sostienen la obra de los predicadores. Eso es importante aclarar aquí, son los laicos los que sostienen la obra de los predicadores, no solamente económicamente, sino que también ellos se donan a los monasterios. Y tenemos el nacimiento de las hermanas, de las monjas en este monasterio. Sabemos que Domingo vendió, compró, cambió parcelas. ¿Para qué? Porque las parcelas que le daban eran muy lejanas. Entonces cambiaba parcelas de tal manera que todas las parcelas quedaran en una sola. Entonces vemos a un Santo Domingo que pensaba muy bien. Sabemos que en el año de 1212, Domingo disponía ya de tierras suficientes para emprender otra obra y construir al lado de la iglesia un verdadero claustro con sus dependencias. Allí, en este monasterio de Prulla, que empieza la construcción, vivían hermanos y hermanas. O sea, ya empieza a configurarse, aunque vivían hermanos y hermanas de manera separada, empieza a configurarse la orden de predicadores, los predicadores. En Prulla, Prulla es la casa común. Cuando tengan la oportunidad de viajar a Francia e ir a Prulla, es un monasterio muy bello, y caminar por los claustros de este monasterio, uno se da cuenta que Prulla es la casa común de los predicadores, de los frailes, de las hermanas, pero también de los laicos, porque fue gracias a ellos que se pudo construir este monasterio. El primer monasterio, digamos, de los dominicos, a decir verdad. Muchos de esos nuevos frailes y monjas fueron frutos de las predicaciones de Santo Domingo de Guzmán a lo largo y ancho de Francia. Todos aquellos, y eso es algo interesante, de los frailes y de las monjas y de los laicos que se adherían a la empresa de la predicación, eran aquellos que se habían convertido al catolicismo, o sea, habían sido cátaros, eran conversos, cosa bella. Monjas y primeros frailes comienzan en Prulla junto a las familias, junto a los laicos de estos territorios, la labor no solo de predicar, sino de mantener la predicación. Y eso es lo interesante, no era solo predicar, sino mantener. Por ejemplo, ya que pensar hasta quién les daba de comer, quién los atendía. Pues los laicos eran que en su generosidad quienes atendían a los frailes, a las hermanas. Sobre la manera de cómo vivían los hermanos allí en Prulla y las hermanas allí en aquel monasterio, podremos decir que aunque no se conoce quizás por escrito o un primer escrito, una primera regla en ese monasterio, sí sabemos que Santo Domingo, como era líder de esa comunidad espiritual en el monasterio de Prulla, les invitaba a vivir una vida de oración litúrgica, a la ascesis, al trabajo manual, por ejemplo. Domingo fue el padre espiritual, el proveedor material y el legislador de este monasterio. Vemos el primer monasterio en Prulla. Los textos más antiguos de los archivos que tenemos actualmente sobre los orígenes de la orden de predicadores le atribuyen a Santo Domingo un papel principal en la fundación del convento de Prulla. Por ejemplo, Santo Domingo traía al monasterio nuevas conversas. También a Santo Domingo se le atribuye las gestiones que obtuvieron las monjas sobre su patrimonio.
Continuó Santo Domingo sirviendo a Prulla durante muchísimo tiempo. Santo Domingo de Guzmán provocó una oleada de donaciones entre 1211 y 1212 a ese monasterio. Él construyó entonces el monasterio, lo organizó. Él fijó el sistema de dirección, los padres, los frailes y sacerdotes que acompañaban el monasterio, las tradiciones internas del monasterio, el trabajo manual de las monjas. Entre 1212 y 1215 a Santo Domingo le propusieron ser obispo, pero Santo Domingo no aceptó el obispo porque quería encargarse y seguir encargándose de esa labor de la predicación. No quería descuidar a Prulla. Prulla para él fue importantísimo, la llevó siempre en su corazón, porque allí se configuró la familia dominicana, y por eso Santo Domingo siempre gustó de Prulla. En adelante, Santo Domingo veló por ella con mucho cuidado, con mucho cuidado. Lo vemos privarse de todo para sostener a sus hermanas en Prulla. Domingo tuvo indudablemente una gracia especial por el ministerio femenino. Y vemos a un Domingo allí, patente y latente, atendiendo a sus hermanas. Prulla bastaría para darnos cuenta todo el amor que tuvo Santo Domingo por ese apostolado de las hermanas, de las mujeres. Por ejemplo, hay muchos testimonios de mujeres en el proceso de canonización de Santo Domingo de Guzmán, muchísimos. Y en ellos nos damos cuenta por medio de la predicación de estas mujeres cómo lo amaban, porque él era amado, porque él las amaba también, las quería como hijas. Domingo era un apóstol, sabía hacerse todo para todos, pero como se daba generosamente a los que a él se dirigían sin buscarlo, descubrían la alegría que encierra la comunicación espiritual. Y aquí vemos que aquel domingo, ese solitario en Palencia, en el primer capítulo cuando estudiamos en Santo Domingo en Palencia, aquel solitario de Palencia o del claustro de Osma, no estaba solo ahora, o no estaba solo con Dios. Había encontrado una familia, un hogar, donde sin tener que renunciar a su vida austera ni perder nada de su reserva, podía rehacer sus fuerzas, tenía un apoyo para su oración y por último, desahogar su corazón. Esto significó para Santo Domingo Prulla. Algo muy bello encontramos aquí en Prulla. Prulla se convierte en el apoyo que Dios le da a Domingo. ¿Por qué? Porque recordemos que el obispo Diego de Osma se ha ido para España a tener algunos asuntos. Pero Domingo no sabría que sería el último adiós que le daba a Diego, a su amigo de muchos años de predicación, de trabajo, del cual había aprendido mucho. Porque Diego nunca más regresa a Francia. Porque en esa ida a España, después de algunos meses, Diego muere. Y Domingo, estando en Prulla, se da cuenta de la muerte de Diego, y Dios había preparado todo el espacio en Prulla para que Domingo no se sintiera solo después de darse cuenta de la muerte de su amigo. Diego no era solamente el padre de Santo Domingo, su padre y su mentor. Habían llevado una vida común durante más de 10 años, ¿no? Esa relación de Diego con Domingo es bellísima. Ambos se completaban. Diego era el hombre imaginativo, ardiente, generoso, que no podía tener por delante una empresa sobrenatural sin que se encargara de ella. Domingo, en cambio, era una persona reflexiva y serena. Y nuestro Domingo, ahora un joven sacerdote, tiene en sus manos, solo en él, la gran empresa de la predicación. ¿Por qué? Porque no olvidemos también que muchos otros predicadores que estaban en otras predicaciones se fueron devolviendo para sus monasterios y fueron abandonando sus predicaciones. Y en este momento solo quedaba Domingo con Prulla y con todo lo que había consolidado. Y vamos a ver cómo Prulla, cómo desde allí en el capítulo siguiente,
cómo esta misión en Prulla le ayuda a Santo Domingo ya a visualizar una orden de hermanos y de hermanas, de laicos, de jóvenes, ¿no? Con un esmero para empezar la nueva empresa de la predicación, y Prulla se convierte entonces en el lugar, en el germen de la orden de predicadores. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dios los bendiga y nos veremos en el próximo y último capítulo, y mucha suerte con el examen o la lectura y lo que viene en este momento. Dios los bendiga y gracias por estar presentes. Hasta luego.